El pecado que más almas está arrastrando al infierno hoy no es el que gritan los noticieros, no es el que denuncian los políticos, ni siquiera es el que muchos predicadores se atreven a señalar desde el púlpito. Es un pecado que se esconde detrás de la normalidad, que se viste de religiosidad, que se camufla entre los himnos, las luces y los aplausos. Es un pecado tan mortal que mientras más calla la iglesia, más fuerte se vuelve. Y aquí está lo aterrador. Ya casi nadie lo predica. Sí, mientras miles de iglesias llenan auditorios con mensajes motivacionales, mientras multitudes buscan sentir algo bonito en su corazón, este pecado sigue cavando tumbas espirituales. Multitudes son arrulladas con un evangelio diluido, ligero, positivo, que jamás confronta, que jamás llama al arrepentimiento, que jamás habla del precio del pecado. Y cuando no se predica contra él, se normaliza. Y cuando se normaliza, el infierno se llena. La Biblia nunca lo suavizó. Los profetas lo gritaban en las plazas, Jesús mismo lo denunció en las sinagogas, y los apóstoles lo enfrentaron con lágrimas en los ojos. Pero hoy, este pecado ya no vende, ya no atrae, ya no da likes ni seguidores en las redes sociales. Por eso, callar se volvió más cómodo que predicar, y ese silencio es mortal. ¿Sabes qué es lo más escalofriante? Que este pecado se ha vestido de libertad, se ha camuflado de gracia mal entendida. Se predica un Cristo que supuestamente perdona todo sin pedir nada, un Dios que no exige rendición, un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Pero déjame decirte algo, lo que no mata al pecado termina matando tu alma. El problema no es que el mundo peque, eso siempre ha sido así. El problema es que la iglesia ya no quiere confrontar. Y cuando la iglesia calla, Satanás ríe, porque no hay guerra más peligrosa que aquella que nadie reconoce. No hay enfermedad más mortal que la que no se diagnostica, y no hay pecado más devastador que el que ya no se predica. Te advierto, este mensaje no es para oídos cómodos, no es para los que buscan un evangelio light. Este mensaje es para los que todavía creen que el cielo y el infierno son reales, que la cruz no fue una decoración, que la sangre de Cristo no fue derramada para que sigamos viviendo en cadenas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede sacudir tu corazón, puede romper tu comodidad, puede arrancarte de esa falsa seguridad religiosa y tal vez te incomode. Pero si te incomoda, significa que todavía estás vivo, que Dios todavía quiere hablarte. ¿Por qué la iglesia ya no predica contra este pecado? La respuesta es dura pero inevitable. Porque la verdad incomoda, la verdad vacía bancas, la verdad ofende a los orgullosos y hace que los tibios se levanten y se vayan. Y en una era donde las iglesias compiten por llenar auditorios, donde muchos líderes temen perder influencia, prestigio o donaciones, se eligió lo fácil: suavizar el mensaje, callar lo que duele, vestir el pecado con frases bonitas que no hieran sensibilidades. El resultado es devastador: sermones motivacionales en lugar de llamados al arrepentimiento, discursos de autoestima en lugar de confrontación espiritual, mensajes de vive tu mejor vida en lugar de toma tu cruz y sígueme. Y mientras tanto, millones de personas se sienten cómodas en su pecado, pensando que todo está bien, porque su pastor nunca lo confrontó. Pero déjame decirte la verdad, el silencio del pastor no cancela el juicio de Dios. ¿Sabes cuál es el arma más poderosa del enemigo? No es la persecución abierta, es el engaño sutil, es hacerte creer que Dios sonríe ante tu pecado, que la gracia cubre lo que nunca fue confesado, que la salvación es un boleto automático sin necesidad de rendición. Y cuando la iglesia deja de predicar contra el pecado, está entregando a sus hijos a ese mismo engaño. La palabra de Dios lo advirtió una y otra vez. E Isaías habló de líderes que decían, paz, paz, cuando no había paz. Jeremías denunció a los sacerdotes que curaban con liviandad la herida del pueblo. Jesús mismo confrontó a fariseos que aparentaban santidad, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Y hoy estamos viendo exactamente lo mismo. Una iglesia que aparenta vida, pero está muerta. Una iglesia que canta, pero no se arrepiente. Una iglesia que aplaude, pero no se quebranta. El pecado que ya no se predica no desapareció por el silencio. Al contrario,
se hizo más fuerte. Es como un tumor. Si no se diagnostica, avanza en silencio hasta destruir por completo. Ese es el peligro. La gente cree que porque nadie habla de él, no es grave. Pero lo que la iglesia calla, el infierno lo celebra. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esa frase no ha perdido vigencia, no ha caducado, no ha cambiado. Pero hoy muchos prefieren predicar solo la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Claro que es cierto, pero vida eterna solo para los que se arrepienten y dejan que Cristo los transforme. ¿Ves el engaño? Se predica un regalo sin condición, una promesa sin compromiso, un cielo sin cruz. Y ese evangelio mutilado está matando más almas que el ateísmo declarado. Y aquí está lo más doloroso. Muchos cristianos están convencidos de que son salvos, cuando en realidad viven en esclavitud al pecado. Se sienten en paz porque nadie los confronta. Siguen cómodos porque confunden silencio con aprobación. Pero lo que hoy se calla desde el púlpito, mañana será juzgado en el trono de Dios. El silencio frente al pecado no es neutral, es destructivo. Una iglesia que deja de confrontar se convierte en cómplice. Y los frutos están a la vista: creyentes tibios, congregaciones superficiales, cristianos que saben levantar las manos en adoración, pero no saben doblar las rodillas en arrepentimiento. Gente que sabe cantar, pero no sabe llorar delante de Dios. Personas que memorizan versículos, pero no viven ninguno. Ese es el resultado de callar lo que salva. Cuando no se predica contra el pecado, el cristiano empieza a verlo como algo normal. Se acostumbra. Su conciencia se endurece. El Espíritu Santo, que antes lo inquietaba por lo más pequeño, ahora ya no tiene espacio para hablar. Y poco a poco el corazón se enfría, la oración se apaga, la pasión desaparece. Al principio parece algo leve, hasta que un día el creyente se da cuenta de que ya no siente nada. Asiste al templo, pero está vacío por dentro. Aplaude, pero su espíritu está seco. La iglesia en su conjunto paga un precio aún más alto. Pierde autoridad espiritual. ¿Cómo puede confrontar al mundo si ya no se atreve a confrontar el pecado dentro de sus propias paredes? ¿Con qué fuerza hablará de santidad si tolera la inmundicia entre sus líderes? ¿Con qué credibilidad anunciará a Cristo si vive igual que aquellos a quienes dice querer salvar? El mundo ya no respeta a la iglesia porque la iglesia dejó de respetar al Dios que la llamó. El silencio produce cristianos engañados, creyendo que son libres cuando aún son esclavos. Jesús dijo claramente: todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Juan 8:34. Pero hoy se predica un evangelio que maquilla cadenas, que perfuma prisiones, que enseña a cantar dentro de la celda en lugar de romper los barrotes. Y lo más trágico es que muchos prefieren ese evangelio cómodo, porque no demanda nada. Es religión sin renuncia, fe sin obediencia, cruz sin sangre. Este es el resultado. Matrimonios destruidos porque nunca se les confrontó en su infidelidad. Jóvenes atrapados en la pornografía porque nadie los llamó al arrepentimiento. Líderes que viven en doble vida porque su pecado fue encubierto para no dañar el testimonio. Pero ¿qué testimonio puede quedar cuando el pecado gobierna en silencio? Es como intentar curar una herida mortal con una curita. El problema no desaparece, se pudre por dentro. La iglesia está criando generaciones de cristianos que nunca han oído la palabra arrepentimiento. Viven creyendo que ser cristiano es asistir al culto, levantar las manos y decir amén. Pero el evangelio verdadero exige algo más: morir al yo, cargar la cruz, dejar atrás la vida vieja. Si eso no se predica, lo que se está formando no son discípulos de Cristo, sino simpatizantes religiosos. Y simpatizantes no entran al cielo. Ese es el efecto de callar. Una iglesia que aparenta vida, pero está muerta. Una generación que canta del Espíritu, pero no lo obedece. Un pueblo que proclama a Cristo con la boca, pero lo niega con su estilo de vida. Y todo porque el pecado dejó de ser denunciado. El silencio es más cómodo, sí, pero el silencio también condena. Si abrimos la Biblia con los ojos bien abiertos, veremos que jamás se trató este pecado como algo secundario. Dios nunca lo suavizó, nunca lo escondió, nunca lo maquilló. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
la voz de Dios resuena con un mismo mensaje. El pecado mata, destruye, separa, condena. Y lo más impactante es que, cada vez que el pueblo de Dios quiso callar esta verdad, Él levantó voces proféticas que no pudieron ser silenciadas. Mira a Noé. Mientras todo el mundo vivía en su corrupción y violencia, él construía un arca y gritaba con su propia vida que el juicio venía. Nadie le creyó, se rieron, lo llamaron loco. Pero el diluvio llegó y no hubo marcha atrás. ¿Cuál fue el pecado? El mismo que hoy la iglesia ya no quiere predicar: vivir como si Dios no existiera, vivir como si no hubiera consecuencias. Mira a los profetas. Isaías confrontó a un pueblo religioso que cantaba salmos, pero tenía las manos llenas de sangre. Jeremías lloraba porque los sacerdotes decían: paz, paz, cuando no había paz. Amós gritó que Dios aborrecía las fiestas solemnes porque detrás de las canciones había corazones corruptos. Y Miqueas se levantó contra los líderes que predicaban por interés, pero nunca llamaban al pueblo al arrepentimiento. Todos ellos denunciaron lo mismo: un pecado encubierto bajo el manto de religiosidad. Y llegamos a Jesús. Él no vino a suavizar el pecado, vino a mostrar su gravedad. Mientras las multitudes lo seguían por los milagros, Jesús decía frases que hoy vaciarían cualquier iglesia moderna. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Qué significa esto? Que seguirle no es cantar, no es aplaudir, no es sentir mariposas en el estómago. Es morir al pecado, es matar la carne, es rendir la vida completa. Los apóstoles no fueron diferentes. Pedro en su primer sermón no dijo: Dios te ama y tiene un plan bonito para ti. Dijo: arrepentíos. Hechos 2:38. Pablo en cada carta confrontaba iglesias que intentaban mezclar la gracia con el pecado. Les decía: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6:1-2. Juan en Apocalipsis transmitió la voz de Cristo llamando a las iglesias a dejar su tibieza, a recuperar su primer amor, a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy el pecado ya no se predique? Si Dios nunca lo ocultó, ¿con qué autoridad la iglesia moderna lo esconde? Si Jesús lo confrontó con firmeza, ¿quién somos nosotros para callarlo en nombre de la sensibilidad cultural? Este silencio no es una estrategia pastoral, es una traición al Evangelio. La Escritura es clara: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Estas no son frases opcionales, no son advertencias simbólicas, son verdades eternas. Y si dejamos de proclamarlas, estamos participando en el engaño. Dios nunca cayó frente al pecado, siempre levantó voces. A veces fueron profetas rechazados, otras veces mártires perseguidos y otras veces apóstoles encarcelados. Pero siempre hubo alguien que gritó lo que todos querían callar. Y hoy, en medio de un mundo que normaliza el pecado y una iglesia que prefiere entretener antes que confrontar, Dios todavía busca voces que no teman. ¿Quién calla hoy este pecado? No es difícil verlo. Son pastores que, con tal de mantener auditorios llenos, prefieren predicar un evangelio light, diseñado para no incomodar a nadie. Son líderes que temen perder influencia, que se obsesionan con estadísticas, seguidores y aplausos, más que con la santidad del pueblo de Dios. Son voces que con discursos dulces acarician los oídos, pero nunca hieren el corazón. Y así, poco a poco, el infierno se llena mientras los templos también se llenan. Estos líderes no necesariamente niegan a Cristo con palabras, pero lo niegan con su mensaje. Su teología se reduce a frases como: Dios quiere que seas feliz. Eres suficiente tal como eres. Todo estará bien. Palabras bonitas, sí. Palabras motivadoras, claro, pero vacías de verdad, porque no abordan lo esencial. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y eso es exactamente lo que ya no se predica. Lo más doloroso es que estos mensajes se presentan como amorosos, como si confrontar fuera cruel. Pero la Biblia enseña que el verdadero amor advierte, corrige, disciplina. Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Hebreos 12:6.
¿Qué clase de amor es aquel que deja a una persona caminar directo al infierno sin advertirle? Eso no es amor, es complicidad disfrazada. Los movimientos que más han crecido en las últimas décadas no son los que predican la cruz, sino los que predican comodidad. No son los que llaman a morir al yo, sino los que exaltan el yo. Se habla de prosperidad, pero no de pureza. Se habla de promesas, pero no de arrepentimiento. Se habla de cielos abiertos, pero no de corazones quebrantados. Y la gente lo aplaude, porque ese mensaje no incomoda, porque ese evangelio no exige renuncia. Pero un evangelio sin cruz no es evangelio. La propaganda del silencio también se ha infiltrado en la música, en conferencias, en redes sociales. Se viralizan frases como: Dios no te juzga, Dios quiere que seas tú mismo, relájate, la gracia lo cubre todo. Y aunque suenan tiernas, esconden un veneno mortal, la idea de que puedes vivir en pecado y aún así estar bien con Dios. Esa es la mentira, que está enviando multitudes al infierno. No olvidemos a los creyentes que prefieren este tipo de mensaje, porque seamos honestos, una iglesia sin arrepentimiento no existiría si no hubiera oyentes hambrientos de comodidad. Pablo lo advirtió en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo llegó. Hoy muchos buscan pastores que les digan lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Por eso no sorprende ver auditorios repletos de gente que nunca cambia, que vive igual dentro y fuera de la iglesia, que aplaude el domingo y peca el lunes. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que creen que están bien, creen que son salvos, creen que el cielo los espera. Y todo porque los púlpitos callaron lo que debían proclamar. La pregunta es directa: ¿a quién estás escuchando tú? ¿Una voz que te hace sentir cómodo en tu pecado? ¿O una voz que te confronta y te lleva a los pies de Cristo? Porque la voz que elijas seguir puede marcar tu eternidad. El mayor error de la iglesia moderna no es solo predicar menos sobre el pecado, sino reemplazarlo por discursos de motivación barata. Se habla de autoestima, de proyectos personales, de cómo cumplir sueños, pero casi nunca del precio del pecado ni de la necesidad urgente de arrepentimiento. Es un trueque peligroso. Se cambió el fuego del arrepentimiento por la tibieza del aplauso. Y aquí está la tragedia. Muchos líderes saben que hablar del pecado ahuyenta multitudes y prefieren un auditorio lleno y un evangelio mutilado antes que una iglesia pequeña pero fiel a Cristo. ¿Pero qué sirve llenar estadios si al final esos mismos oyentes terminan en condenación? Jesús lo advirtió en Mateo 7:13-14. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El pecado que se calla en los púlpitos sigue destruyendo en silencio. No desapareció porque no se predica. Al contrario, al no ser confrontado, crece como una enfermedad sin tratamiento. Corroe familias, debilita jóvenes, arruina ministerios y mata la fe poco a poco. Lo que se tolera en secreto, tarde o temprano, se manifestará en público como escándalo. No podemos olvidar, el evangelio no es un espectáculo para entretener a la gente, es una espada que corta, hiere y sana. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada no se creó para acariciar, sino para separar lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Cuando la iglesia guarda silencio sobre el pecado, le arrebata a los creyentes la única arma capaz de liberarlos. El silencio mortal se ha vuelto cómplice del infierno, porque no predicar sobre el pecado no lo elimina, solo lo esconde. Y el diablo sabe, lo que no se enfrenta se perpetúa, lo que no se confiesa se fortalece, lo que no se crucifica en la cruz terminará crucificando al alma. Llegamos al punto decisivo. El pecado que la iglesia ya no predica es el mismo que sigue abriendo las puertas del infierno. El silencio no salva, el silencio condena. Y hoy quiero hablarte a ti directamente. ¿Estás jugando con ese pecado oculto que nadie sabe, que tu iglesia quizá nunca confrontó?
Ese pecado no perdonado, no confesado, no abandonado, es una sentencia de muerte eterna. Cristo nunca suavizó el mensaje. Él no vino a levantar el autoestima de las multitudes, vino a salvarlas del fuego eterno. En Lucas 13:3, Jesús fue contundente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay camino alterno, no hay atajo emocional, no hay evangelio light que te libre de la condenación. Solo un corazón quebrantado delante de la cruz puede cambiar tu eternidad. Hoy es el tiempo de decidir. No mañana, no cuando me sienta preparado. El infierno está lleno de gente que planeaba arrepentirse después. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El pecado oculto quiere tu alma, pero la sangre de Cristo quiere tu libertad». Escucha bien. No importa cuán sucio hayas caído, no importa cuántos años llevas atado, el perdón está disponible. El mismo Jesús que murió entre ladrones, hoy abre sus brazos para ti. Pero Él no negocia con el pecado, no hace acuerdos a medias. O lo entregas todo o no entregas nada. El arrepentimiento verdadero es radical. Significa soltar lo que te ata y correr hacia la cruz sin mirar atrás. Haz un alto ahora mismo. Cierra tus ojos, abre tu corazón y dile a Cristo con tus propias palabras: Señor, reconozco mi pecado, lo confieso delante de ti, me arrepiento con todo mi ser y me rindo a tu gracia. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si lo haces de verdad, hoy mismo el silencio mortal se rompe y una voz poderosa resuena en el cielo. El infierno perdió un alma más.